Imaginemos este escenario. Alguien gasta más de $2,000 en uno de los receptores amplificadores más elogiados del mercado. Lo saca de la caja, que pesa una barbaridad, y lo conecta a un par de altavoces de lujo. Claro, con esos cables gruesos como mangueras, me imagino. Exacto. Esa persona se sienta en el sofá, le da a reproducir a su canción favorita y, bueno, suena peor que la radio de un auto viejo. O sea, un sonido estridente, con bajos que son un desastre y cero claridad. Sí, tal cual. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que tanta ingeniería moderna resulte en una experiencia tan decepcionante? Pues fíjate que es un fenómeno increíblemente común en el mundo de la alta fidelidad. Y la respuesta corta es que el audio no funciona como la resolución de un televisor. Ah, claro, no es algo binario. Exacto. Si alguien compra una pantalla 4K, los píxeles están ahí y la imagen es nítida de inmediato. Pero en el audio, la habitación misma es parte del equipo, y la interacción entre el mundo analógico, el procesamiento digital y la acústica crea un paisaje bastante turbio, digamos. Precisamente por eso, la misión de hoy en este análisis a fondo es desmitificar la alta fidelidad moderna. No se trata solo de especificaciones vacías, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hay que entender qué es lo que realmente importa para que el sonido sea espectacular. Y para lograr esto hemos reunido 3 fuentes súper interesantes. Primero tenemos el material oficial, o sea, las especificaciones de marketing del receptor Yamaha RN1000A. Una pieza de hardware bastante particular. Muy particular. En segundo lugar tenemos los datos fríos y duros, mediciones objetivas de laboratorio del foro independiente Audio Science Review, Donde realmente se pone a prueba la ingeniería. Y tercero, el elemento humano. Tenemos una guía profesional de Simple Home Cinema sobre cómo un simple error al configurar un micrófono puede destruir todo el trabajo de esos ingenieros. Es una combinación de fuentes vital para cualquiera que quiera invertir en sonido. Porque hoy en día la verdadera frontera del audio no está en inventar un nuevo tipo de altavoz, sino en esa intersección donde la fuerza bruta analógica choca con algoritmos digitales complejos. Bien, vamos a desempacar esto. Antes de juzgar si este equipo en particular, el Yamaha, cumple lo que promete, hay que entender qué es lo que intenta hacer. Claro, porque es una mezcla un poco inusual. Sí. Pensemos en un clásico muscle car de los años 60, con un motor V8 pesadísimo y suspensión de acero robusta. Pero a este auto le acaban de instalar el tablero y el sistema de infoentretenimiento digital de un Tesla último modelo. Es una locura, pero la analogía del motor V8 es perfecta para describir la sección analógica. Hablamos de un equipo que pesa 12.3 kilogramos. Que en el audio tradicional el peso casi siempre es sinónimo de estabilidad, ¿cierto? Absolutamente. Las especificaciones muestran un transformador de potencia masivo hecho a medida y capacitores de bloque de alta capacidad, todo montado sobre una arquitectura que llaman Top Art. Básicamente, es un diseño simétrico para la ruta de la señal. Y le construyeron un búnker alrededor. Tiene un diseño de chasis de doble fondo, reforzado con una gruesa placa de hierro de 1 milímetro. Incluso las patas que sostienen el equipo están diseñadas de una forma muy específica. Sí, con barras curvas por fuera y rectas por dentro, ¿verdad? Exacto, para anular la resonancia. Pero, ¿por qué tanta obsesión con la vibración física? Lo fascinante aquí es cómo están intentando cortejar al audiófilo más purista. Para ese sector del público, cualquier vibración mecánica puede viajar por los muebles, entrar al chasis del amplificador y crear microinterferencias en los componentes. Interesante. Incluso la vibración de los propios altavoces temblando en el piso. Tal cual. Especialmente si se usa la entrada fono dedicada que tiene el equipo para conectar un tocadiscos. Ahí la señal eléctrica de la aguja es tan minúscula que cualquier vibración se amplifica y arruina la música. Ahí tenemos la herencia analógica. Pero luego miramos la otra mitad del equipo y encontramos la pantalla de Tesla. El choque de dos mundos. Literalmente. El consumidor actual no quiere lidiar con 10 aparatos distintos. Quieren conectar la tele con un solo cable HDMI ARC y que el volumen se controle con el control remoto del televisor. Y usar Spotify o mandar audio desde el teléfono inteligente. Sí. Por eso, este receptor integra un convertidor digital a analógico, un DAC, que es el ESS Sabre ES9080Q, y puertos USB que soportan archivos descomunales, tipo DSD de 11.2 MHz.
Y para poner esos números en perspectiva, un CD normal toma 44.100 fotos o muestras del sonido por segundo. Este formato DSD toma más de 11 millones de muestras por segundo. ¡Wow! Es un salto gigantesco. Sí, intenta recrear una onda analógica perfectamente suave a partir de datos digitales. Es un nivel de resolución absurdo, pero muy necesario para el marketing moderno. Claro, suena espectacular en un folleto brillante. Tienes lo mejor del purismo antiguo y la comodidad moderna. Pero aquí es donde dejamos el folleto y entramos al laboratorio. A los datos de Audio Science Review. Exacto. En este foro, un analista conectó el equipo a instrumentos de medición de grado clínico, ignoró todo el marketing y publicó los resultados. Y bueno, lo que encontró genera bastantes preguntas. Vamos a los datos. En el lado del DAC, el procesamiento digital interno, midieron el CINAT, o sea, la proporción entre la señal musical pura frente al ruido de fondo y la distorsión electrónica. ¿Y cómo le fue? Obtuvo un CINAD de aproximadamente 98 decibelios. En términos prácticos significa que el ruido está empujado tan hacia el fondo que el oído humano percibiría un silencio sepulcral entre las notas. Nada mal para un convertidor que vive dentro de la misma caja que una fuente de poder gigante. Es un logro de ingeniería brillante, la verdad. Y la fuerza bruta analógica también rindió frutos. El amplificador es un diseño de clase AB. Hoy vemos que muchos equipos usan amplificación de clase D porque es súper eficiente y no se calienta, pero Yamaha se aferró a la tradición. Y prometen 100 vatios por canal, si no me equivoco. Así es. Y en el banco de pruebas, el equipo logró sostener casi 100 vatios completamente inmaculados a 8 ohmios. Y cuando se le exigió más, a 4 ohmios, disparó 153 vatios antes de distorsionar. Eso es control absoluto. Demuestra que ese transformador pesado no es solo un adorno. Sin embargo, los equipos de laboratorio no tienen sentimientos y expusieron algunos problemas técnicos genuinos. Ah, sí. El crítico de Audio Science Review fue muy directo respecto al filtro de caída o roll-off filter del DAC. Y aquí es donde la gente se suele perder. Es un concepto un poco denso. O sea, ¿qué es un filtro de caída y por qué debería importarle a alguien que solo quiere escuchar buena música? A ver, todo convertidor digital, al transformar esos ceros y unos en voltaje analógico, produce un subproducto indeseado, que son las frecuencias ultrasónicas, ruido de altísima frecuencia. Muy por encima de lo que podemos detectar. Exacto. El filtro de caída funciona como una represa que bloquea ese ruido ultrasónico. El problema que detectó el laboratorio es que la represa en este Yamaha es un poco lenta, tiene fugas. ¿Y qué pasa si el agua se desborda? Digo, si es ruido ultrasónico y no somos murciélagos, se asume que no importa porque no podemos escucharlo, ¿cierto? Ese es el engaño. No se escucha el ruido ultrasónico en sí mismo. Pero cuando ese ruido interactúa con los componentes electrónicos en el amplificador, puede rebotar hacia atrás, un fenómeno conocido como aliasing. Ah, entiendo. Esas frecuencias inaudibles se mezclan y crean nuevas frecuencias de distorsión que sí caen dentro del rango audible. Y esto ocurre específicamente cuando se reproduce música a la calidad estándar de un CD. Afectando los números de pureza general en las pruebas. Pero hay algo más grave en el análisis de ese foro. El equipo también tiene problemas de software. Sí, la navegación por red. Claro. Recibió una actualización de firmware para reproducir Spotify sin pérdida, lo cual es excelente. Pero si alguien tiene su propia música en un disco duro en red, la aplicación de Yamaha no tiene ni siquiera una función de búsqueda. Navegar por miles de canciones deslizando el dedo, sin poder buscar por artista, es inaceptable en un equipo de este precio. Totalmente. El revisor tuvo que recomendar aplicaciones de terceros para hacer algo básico. Y esto nos lleva a la gran conclusión del laboratorio, que es fascinante por su dualidad. Es una contradicción masiva. Sí, necesito presionar aquí porque el equipo pasa las pruebas de potencia. El DAC tiene un ruido inaudible. Y sin embargo, el científico que hace la revisión escribe explícitamente que no recomendaría este equipo a la comunidad audiófila. Suena ilógico al principio. Mucho. ¿Cómo es que las matemáticas dicen que el equipo es genial, pero la recomendación final es un no lo compren? Si conectamos esto con el panorama general de cómo compra un audiófilo, tiene todo el sentido del mundo. El revisor se dio cuenta de que toda la arquitectura de amplificación está copiada casi directamente de un modelo analógico muchísimo más antiguo y económico de Yamaha. ¿El AS801? No. Ese mismo. Espera un momento.
O sea, tomaron un amplificador analógico viejo, le pegaron una pantalla moderna, un puerto HDMI y un chip de red, y ahora cobran más del doble. ¿No es eso cobrar un impuesto de lujo por la conveniencia? Para un purista obsesionado con maximizar cada centavo en calidad de sonido, absolutamente. Sale mucho más barato comprar el viejo amplificador análogo y añadirle un reproductor de red moderno y diminuto por un par de cientos de dólares. La modularidad siempre gana en el valor por dólar. Siempre. Pero, y este es un pero gigantesco, el mismo crítico admite que el mundo no está compuesto solo por ingenieros de sonido. Claro, para la sala de estar de una familia, la conveniencia tiene un valor real. Que el HDMI ARC encienda todo automáticamente justifica el precio para muchos. Para la armonía en un hogar, no tener que lidiar con 3 controles remotos vale oro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la ciencia del laboratorio y la sala de estar chocan en un aspecto crítico, la acústica. Las pruebas muestran un rendimiento impecable en un entorno inerte, pero nadie escucha música dentro de una cámara anecoica. Trico de sala. Es una computadora interna dedicada exclusivamente a arreglar el desastre sonoro de una habitación normal. Utiliza una ecualización con una precisión asombrosa de 64 bits. Hagamos una pausa en los 64 bits. Un ecualizador Rohrnal de 16 bits es como intentar esculpir madera con un hacha. Es funcional, pero impreciso. Una buena manera de verlo. En cambio, un ecualizador de 64 bits permite un ajuste tan microscópico que el algoritmo puede alterar fracciones minúsculas del sonido sin afectar las frecuencias vecinas. Un altavoz acorralado en la esquina de una habitación, lo que causó que los bajos rebotaran y se amplificaran artificialmente. Ese típico sonido retumbante a los 70 Hz que hace vibrar las ventanas. Y que arruina la claridad de la música. Bueno, al activar IPAO, el sistema aplicó un filtro exacto que decapitó ese pico sin afectar los graves de alrededor. Problema resuelto. Pero claro, hay un costo por tener a un robot haciendo todo el trabajo. A diferencia de sistemas profesionales que te dejan moldear el sonido, IPAO es completamente automático. Es una caja negra. A veces se confunde intentando arreglar ciertos valles acústicos y sobrecompensa las frecuencias subgraves de forma extraña. Por eso, el fabricante incluyó un botón mágico llamado Pure Direct. Al presionarlo, el receptor apaga físicamente todos los circuitos de ecualización, ignora el sistema YPAO y hasta apaga la pantalla frontal para reducir la interferencia. En el laboratorio, activar este modo mejoró el margen de distorsión en unos muy respetables 6 decibelios. Usar el modo Pure Direct es como pedir un espresso doble, negro, extraído directamente del grano inalterado. Es la pureza expuesta tal cual es. Me gusta esa analogía. Por otro lado, usar el sistema YPAO es como tener a un barista maestro que prueba la acidez específica de ese grano y añade exactamente la proporción de leche y azúcar para equilibrarlo a la perfección. Es una imagen excelente. Pero hay que añadir un detalle aterrador a esa analogía. El barista maestro tiene los ojos vendados. ¿Con los ojos vendados? Sí, el sistema digital IPAO no tiene idea de cómo es la sala. No sabe si hay alfombras, paredes de concreto o cortinas. Toda la información entra por un único canal. El pequeño micrófono de plástico que viene en la caja. Y eso nos enlaza directamente con nuestra tercera fuente, la guía de configuración de Simple Home Cinema. Una guía fundamental. Esta guía deja clarísimo que el error humano es la principal causa de que sistemas carísimos suenen huecos o sin vida. Y el error más letal es insólito: poner el micrófono de calibración directamente sobre el cojín del sofá. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué un simple sofá destruye el algoritmo? La respuesta es física pura. Las superficies blandas absorben la energía acústica, especialmente las altas frecuencias. Entonces, el micrófono escucha un ambiente apagado y sordo. Exacto, y transmite esa información falsa al cerebro de JPO, que reacciona de la única forma que sabe, disparando los agudos de los altavoces de forma súper agresiva para compensar un problema que no existe. Y cuando una persona real se sienta después, el sonido le perfora los tímpanos. La guía es tajante con esto. Nunca se debe colocar el micrófono sobre una superficie blanda. Recomiendan usar un trípode de cámara. ¿Y si no hay un trípode en casa? Sugieren un truco que me voló la cabeza. Ir a la cocina, tomar un vaso de cristal, invertirlo sobre unas almohadas para ganar altura y usar cinta adhesiva para fijar el micrófono a la base estrecha del vaso. Es una solución de ingeniería casera brillante.
Al estar en la punta, el sensor queda aislado en el aire, evitando reflexiones extrañas. Totalmente. Además, la guía hace mucho énfasis en realizar siempre la medición de múltiples posiciones, incluso si solo hay un oyente en casa. Y yo me pregunto, ¿por qué medir varios puntos si solo hay una cabeza escuchando? Porque un solo punto de medición le da al sistema una visión unidimensional, como mirar el mundo a través de un tubo. Ah, ¿tiene sentido? Si hay un pico anómalo de volumen a solo 2 centímetros del centro, el sistema puede reaccionar exageradamente. Al medir múltiples posiciones, se le permite al algoritmo promediar los errores y crear una burbuja de sonido en 3D mucho más suave. Otra regla de oro que rompe el corazón de muchos entusiastas es el tema de los crossovers o cortes de frecuencia. Mucha gente gasta fortunas en altavoces de piso gigantescos que pueden reproducir bajos profundos. Y hacen la calibración con YAPA-O. De establecer el crossover a 100 Hz, mandando todo lo demás al subwoofer. El usuario se ofende, entra al menú y lo baja manualmente a 60 u 80 Hz pensando que la computadora se volvió loca. Y al hacerlo, están saboteando su propio equipo. El sistema no hace eso porque dude de la capacidad del altavoz grande. Lo hace porque detectó que el altavoz interactúa mal con la pared que tiene detrás. Por el rebote de las ondas. Físicamente, las ondas rebotan en la pared trasera, vuelven hacia adelante, chocan con las ondas nuevas y se anulan entre sí. Es un fenómeno llamado cancelación de fase acústica. Básicamente, un agujero negro donde el bajo desaparece por completo. Exacto. Si se fuerza el crossover a un nivel más bajo, se le exige al altavoz trabajar al máximo para empujar frecuencias graves, pero debido a la habitación, esas frecuencias se cancelan en el aire. El resultado es un sonido anémico. Si el algoritmo determinó un número alto, es imperativo confiar en la medición. Definitivamente. Luego está el tema del ajuste final. La guía desglosa maravillosamente las curvas de ecualización disponibles. Está la opción Flat, diseñada para ver televisión o para habitaciones con alfombras gruesas. Que amortiguan los rebotes sonoros. Pero si se tiene una casa moderna, con techos altos, pisos de madera y muchas ventanas de vidrio, la guía recomienda encarecidamente usar la curva Natural. Esta configuración suaviza intencionalmente las altas frecuencias para evitar que el sonido rebotando en el vidrio cause fatiga auditiva. Es un reconocimiento de que el sonido no existe en el vacío. Y también se aborda el comportamiento dinámico. Funciones como el control dinámico de rango adaptativo o el volumen GPAO. Estas son funciones que a menudo se desprecian por no ser señales puras, ¿verdad? Así es, pero son herramientas esenciales para la vida real. A medianoche, cuando se baja el volumen general para no despertar a nadie, el oído humano deja de percibir físicamente los bajos y los diálogos se vuelven murmullos. Y ahí entran estas herramientas digitales. Comprimen el rango de manera inteligente y realzan esas frecuencias perdidas. Permiten escuchar claridad en las voces a volúmenes muy bajos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos los puntos entre el marketing de Yamaha, las mediciones extremas y la guía pragmática, queda clarísimo que la alta fidelidad hoy en día exige una trinidad de factores. Una combinación de elementos. Primero, se necesita el ancla física. Transformadores estables y amplificadores que no colapsen. Segundo, transparencia digital. Niveles de distorsión indetectables. Y tercero, y más crucial, conocimiento de calibración. Aceptar que la tecnología más avanzada puede ser saboteada si no se sabe dónde colocar el micrófono en la sala. Y esto nos deja con una paradoja bastante profunda. Las comunidades dedican interminables horas debatiendo si un equipo tiene un decibelio menos de distorsión, o si un filtro es lo suficientemente rápido. Juzgan la pureza del cobre en los cables y todo eso. Sí, pero la abrumadora realidad es que el filtro de ecualización más destructivo de toda la cadena de audio no está dentro de un chip. Son los cristales de las ventanas, el yeso de las paredes y el sofá de la sala. Y combatir ese desorden físico depende de dónde se suspende una minúscula cápsula de plástico durante 5 minutos de configuración. Es increíble pensarlo así. La pregunta inevitable es, ¿al final del día, realmente estamos escuchando la precisión microscópica del equipo o simplemente estamos tolerando un reflejo glorificado de nuestra propia arquitectura hogareña? Una pregunta que transforma por completo la forma en la que miramos nuestra propia sala. Ha sido un placer desglosar todo esto hoy. Nos encontramos en nuestra próxima exploración detallada.